Buenas noches, compañeros. Bienvenidos. Empezamos la clase de hoy. Nos quedamos en la presentación el día de ayer en la que estamos observando actualmente y recordamos que el movimiento del electrón, que es de carga negativa, es el responsable de la generación de la corriente eléctrica. Entonces, donde existe el movimiento de un electrón tenemos energía eléctrica, tenemos corriente eléctrica. La intensidad del campo magnético es directamente proporcional a la corriente y disminuye inversamente proporcional con el incremento de la longitud del conductor. En este caso que estamos viendo en la gráfica tenemos una bobina igualmente de inducción electromagnética para la generación de un campo magnético, en el cual estamos generando, como bien dice aquí, un campo longitudinal. Entonces, esto es muy interesante darnos cuenta. Entonces, prestemos atención a este punto. Tenemos la bobina, ¿sí? O sea, en pocas palabras, tenemos un alambre enrollado. Está circulando la corriente eléctrica por este cable. ¿Y qué sucede? Cogemos la mano derecha, cogemos el pulgar, direccionamos el pulgar en el sentido de la corriente eléctrica. ¿Y qué pasa? Que los 4 dedos restantes nos van a indicar la dirección del campo magnético, que como vemos está longitudinal, está alrededor del cable. Pero, ahí viene el pero, aunque no tanto el pero, sino ahí viene la aclaración. Entonces nosotros podemos creer que el campo que genera el campo magnético en una bobina va a ser circular. Efectivamente es circular, pero como la bobina está enrollado el cable, está hecho un rollo, se suman los campos magnéticos y lo que me genera es un campo magnético longitudinal. Y eso es lo que ocupamos en el yugo magnético. Entonces recuerden, yo aquí tengo, si desarmáramos el yugo, en el interior del yugo, como les decía, tengo una bobina, o sea, un alambre enrollado. Entonces, esta bobina está conectada al cable eléctrico, ¿sí? Este se conecta al toma corriente para que ingrese la electricidad. La electricidad ingresa a los electrones circulan y se genera un campo magnético que estamos viendo en esta forma. Entonces, diga, aparentemente circular. No, es circular porque ya dijimos anteriormente que siempre cierra círculos, circuitos cerrados, las líneas de campo magnético. Pero ¿qué pasa? Ya está la bobina, se genera este campo magnético y lo que hacemos constructivamente es colocarle patas de acero, porque recuerden que un excelente conductor de campo magnético es el acero. Entonces colocamos las patas aquí para ahora sí direccionarle al punto que voy a inspeccionar, porque por poner un ejemplo, si tenemos aquí una placa en la cual tenemos una soldadura, entonces el campo magnético viene por aquí y quiere cerrar el circuito, pero no se va a venir por acá porque aquí hay aire. Entonces, no, prefiere venir, como encuentra aquí las patas de acero, que es un buen conductor, perfecto, viene caminando aquí. Nuevamente, ¿se va a ir acá por el aire? No, no se va a ir por el aire, sino va a venir por las patas, se introduce dentro del material, en este caso la placa que estoy inspeccionando, circula y regresa nuevamente y cierra el circuito. Y de esta manera, entonces, yo estoy inspeccionando la soldadura, que es la que me está interesando. Entonces, ahora sí, en la soldadura en sí, ¿cómo está circulando el campo magnético? El campo magnético está circulando longitudinalmente. Entonces, por eso es lo que dicen aquí es magnetización longitudinal por medio de una bobina.
Entonces, como les decía, aparentemente circular, pero por la soldadura está circulando longitudinalmente. Entonces, lo que nosotros tenemos que percatarnos es cómo está circulando el campo magnético por el punto de inspección. En este caso, el punto de inspección que viene a ser nuestra soldadura, las líneas de campo magnético están circulando longitudinalmente y por eso se llama entonces una magnetización longitudinal provocada por el campo magnético que está generando, en este caso, la bobina que está dentro del yugo magnético. Vamos ahorita, en clases anteriores vimos los beneficios, las ventajas de este método de partículas magnetizables. Ahora vamos a empezar en orden de lista. Carlos, si eres tan amable, muy buenas noches, para que actives tu micrófono. Buenas noches, Carlos. Un favor, ¿me puedes hacer acuerdo cuáles eran Buenas las noches. ventajas Dígame. ¿me haces acuerdo alguna de las ventajas que teníamos del método de partículas magnetizables? ¿Me escuchaste, Carlos? Te manifestaba que si recuerdas y que me hagas recuerdo ya todos ventajas que tenía el método de partículas magnetizables. No, se había dicho que era uno de ellos. Lamentablemente tu señal está mala, sí se ve que estás hablando, pero está saliendo súper entrecortado. Pero igual te agradecemos mucho tu participación, Carlos. Felipe, si eres tan amable en conectarte. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. ¿Y mi salida sí estaba clara? O sea, mi voz, la señal sí está clara de lo que estoy transmitiendo. Sí, usted está Ya, claro. perfecto. Entonces, Carlos es el que está con el problemita. Pero igualmente, gracias, Carlos, por tu participación. Felipe, si eres tan gentil, ¿me haces de acuerdo cuáles son ventajas del método de partículas magnetizables que recuerdes? Ingeniero, yo no estuve el día de ayer en la clase. No, no fue ayer, fue anteayer. Antier. Ajá. Antier fue el domingo. Entonces fue el viernes. Fue el jueves o el viernes, fue de las primeras clases. Y así no te acuerdes, dime, según tú, ¿cuáles son las ventajas de partículas magnetizables? Chuta, a ver, ¿cuáles podrían ser? Que se puede observar, ¿cómo era que dijo? Ya me acordé. Que se puede encontrar fisuras internas, algo así, creo que dijo. Ya, ¿cómo se llama? No fisuras internas. Fisuras, recuerda que este no es un método volumétrico, es un Ah, método superficial. superficial, únicamente superficial. Solo se puede detectar discontinuidades superficiales. La ventaja de este método es que adicional, por ejemplo, tintas penetrantes también es un método superficial. Solo puede detectar discontinuidades en la superficie. Pero una ventaja con respecto a tintas es que no únicamente puede detectar superficialmente, sino también, Felipe, sino también Eh, no me acuerdo, no recuerdo, ya, ingeniero. subsuperficial, levemente bajo la superficie y no necesariamente abierto a la superficie. Si es que nosotros no está abierto a la superficie, por decirte aquí, mira, por ejemplo, aquí está un poro, lo que sea. Esto es abierto a la superficie, entonces con tintas puedo detectar, pero si yo tuviera una discontinuidad así, cercanamente a la superficie, pero no abierta a la superficie, esto no puede ser detectado por tintas penetrantes. Entonces, tintas penetrantes, este sí puede detectarle porque está abierta a la superficie, pero este que está no tiene apertura, no está abierto a la superficie, entonces no puede ser detectado. Lo que sí puede hacer partículas cuando está levemente bajo la superficie y eso se les llama las indicaciones subsuperficiales. Si ya está en el interior, ahí sí tampoco puede detectar
Ni PT ni MT no pueden ser detectados, pero levemente abajo de las superficies subsuperficiales, que es lo que se llama, sí puede detectar partículas magnetizables. Ismael, si eres tan gentil, apertura tu micrófono. Buenas noches. Otra ventaja, Ismael, buenas noches, que tiene partículas magnetizables. Es saber una ventaja, es que es un método mucho más rápido en comparación al Excelente, es un PT. método rápido. Yo aplico inmediatamente las partículas, aplico inmediatamente el campo magnético, aplico inmediatamente la lámpara o si es que fuera seco directamente la luz y ese instante me da el resultado. Entonces es un método rápido que si hacemos la comparación con tintas penetrantes, tengo que yo darle 5 minutos de penetración, tengo que darle 5 minutos ¿cómo se llama?, de revelado, 10 minutos de revelado, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a obtener resultado mínimo a los 20 minutos. Entonces es sumamente rápido. ¿Te acuerdas de otra, Ismael? Mm, a ver, otra. Mm, Con respecto al costo, ¿qué es? ¿Caro o barato? con respecto al costo, sería a la larga más económico. Exactamente. Aparentemente es medio carito porque el yugo el rato que compro vale $1,200, el rato que compro las partículas está más o menos $300. Entonces, para arrancar, como ya dijimos, tendría que gastarme más o menos unos $1,600. Y comparado con tintas penetrantes, que el kit vale aproximadamente $100, entonces inicialmente aparentemente es más barato tintas, pero el rato que llevamos producción, el rato que llevamos generación, el rato que llevamos cuánto me dura las tintas penetrantes trabajando fuerte, ya en 2 días ya tengo que comprarme otro kit. Y mientras que partículas magnetizables, me dura tranquilamente 2 meses las partículas para comprar otras 6 libras de partículas y adicionalmente el yugo me dura 1 año, entonces haciendo esa división y encima más que la producción me hace 3 veces más que con tintas penetrantes, entonces a la larga sale mucho más barato partículas que tintas penetrantes, ¿sí? Muy bien. Entonces ahorita, Ismael, ayúdame, ¿cuáles son ahora las limitaciones que tiene el método de partículas magnetizables? Eh, a ver, Está es en la un método, pantalla, ayúdame con la lectura. a ver, es aplicable solamente en materiales ferromagnéticos. Excelente. Entonces ya vimos ayer que los materiales, de acuerdo a la reacción que tenían ante un campo magnético externo, que podía ser, por ejemplo, el yugo magnético, que yo le atacaba con un campo magnético, entonces los materiales se clasificaban ¿te acuerdas, Ismael, en qué se clasificaban? En diamagnéticos, Correcto, diamagnéticos, ¿qué más? paramagnéticos y Correcto, paramagnéticos y los. ferromagnéticos. Excelente. ¿Los diamagnéticos y los paramagnéticos pueden inspeccionar con partículas magnetizables? No, porque tienen No, una baja reactividad. exactamente. Entonces tienen baja retentividad, tienen alta resistencia al paso del campo magnético, entonces no, y no hacen caso para orientarse sus momentos magnéticos ante un campo magnético externo, entonces no funcionan bien. ¿Con quiénes sí trabajan bien? Ferromagnético. Con los ferromagnéticos. Entonces, y desde ya, por ejemplo, los que están ahorita trabajando en el oriente, ¿qué es lo que generalmente los talleres como Minga, como Mission Petroleum, como, ¿quién más hace? Y bastantes talleres de reparación de herramientas, ¿qué es lo que hacen? Es reparar los sellos. Entonces, cuando está una tubería, una bomba, un tubo, etcétera, etcétera, donde hace la unión, donde hace el sello, entonces a veces no a veces, generalmente se carcome, se corroe, se erosiona y queda huecos en el sello. Entonces, si no hay sello, entonces va a haber fugas. Entonces, esos sellos le rellenan con electrodos de acero inoxidable. Entonces, le rellenan de acero inoxidable y nos llaman a hacer la reinspección de esa soldadura de acero inoxidable.
Pero ahí viene la situación. No podemos hacer partículas magnetizables. ¿Por qué será, Ismael, que no podemos hacer partículas magnetizables en esos rellenos de soldadura con electrodo de acero inoxidable? Híjole, porque... Según la clasificación que estamos a viendo. ver, Porque posiblemente el acero inoxidable sea... porque son paramagnéticos. Excelente. Entonces, posiblemente son paramagnéticos. Exactamente. Entonces, si es que ustedes ven los aceros inoxidables, hay los aceros inoxidables martensíticos, los aceros inoxidables ferríticos, los aceros inoxidables, ¿cuál me falta? Uno más me falta. Martensíticos, ferríticos y austeníticos. De los tres, el único que es ferromagnético es el ferrítico, entonces ese sí se podría hacer partículas magnetizables, pero los otros dos no son ferromagnéticos, como dijo Ismael, son paramagnéticos, no se orientan sus momentos magnéticos al campo magnético externo, entonces no puedo realizar partículas magnetizables. Entonces, atenti, especialmente como les digo en el oriente, que los rellenos de los sellos, de la tubería, de las bombas de lodos, etcétera, 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 rellenan con electrodo de acero inoxidable, entonces no se puede hacer con partículas magnetizables. Entonces, ¿con qué se hace? ¿Con qué se haría, Ismael? Si tú llegas y PAG ha estado rellenado con acero inoxidable, ¿con qué tendrás que hacer la inspección? Puede ser con PT Excelente. Entonces, lo o que generalmente con... se hace es hacer con PT. Por eso, por favor, atención. Ustedes, así les digan, mañana, ¿qué trabajo tengo que hacer? Partículas magnetizables. Listo, se van llevando partículas magnetizables. Siempre por las moscas, lleven su kitcito de tintas penetrantes. Uno nunca sabe cuándo se va a necesitar. Entonces, el rato que les alistan el material, van llevando todo lo de partículas y llévese en tintas penetrantes. Siempre hay que tener su kit ahí de emergencia porque siempre salva ante cualquier situación, como posiblemente en este caso, como les digo. Ya. Entonces, esa es una limitante. Solo puedo aplicar a materiales ferromagnéticos. ¿La madera es ferromagnético, Ismael? No, ¿El vidrio es ferromagnético? tampoco. ¿El aluminio es ferromagnético? No, ¿El plástico es ferromagnético? no, tampoco. Entonces ya les estoy dando ahorita, ¿madera es ferromagnético? No, pues. Entonces, ya les estoy dando ejemplos justamente de materiales en los cuales no podríamos hacer partículas magnetizables. Únicamente su campo de aplicación son los materiales ferromagnéticos. Muchas gracias, Ismael. Por favor, siguiente dice... Marco, si eres tan amable en activar tu micrófono. Buenas noches. Buenas noches, Marco. ¿Cuál es otra limitante, otra desventaja que tiene el método de partículas magnetizables? Otra desventaja. Sí, está en la pantalla. Es aplicable solamente en materiales ferromagnéticos. Se requiere Sí, un suministro de corriente eléctrica. excelente. Se requiere un suministro de corriente eléctrica. Ojo, que cómo se llama que este punto es sí y no, porque yo en vez de tener ¿cómo se llama? Un yugo magnético, un yugo eléctrico, un yugo electromagnético, yo podría llevarme ¿cómo se llama? Un yugo de permanente, o sea, dos imanes como los de la refrigeradora, pero grandes, fuertes, grandotes, en los cuales entonces yo puedo hacer, y hay yugos de esa manera que tienen la forma del yugo, pero son construidos con imanes permanentes. Pero ¿cuál será ¿cómo se llama? La desventaja de estos yugos permanentes? ¿Cuál crees que sea la desventaja, Marco? Bueno, la mayoría son de un solo amperaje, ¿no? No. Estamos hablando de un yugo permanente. No es un yugo eléctrico, sino un yugo que le construí simplemente de imanes. O sea, es un yugo hecho con magnetita. No es un yugo que yo tengo que conectar a la corriente eléctrica. Es simplemente un imán con la forma de un yugo magnético. ¿Cuál sería la desventaja?
Ayer estábamos hablando justamente con Ismael de las inspecciones en sobrecabeza. ¿Qué crees? ¿Cuál era? Y ¿cómo se llama? Ismael dijo que mil disculpas, se me fue el internet, pero ya me regresó. Mil disculpas, se interrumpió creo que unos 30 segundos. Estaba diciéndote, Marco, que conversando ayer con Ismael, le hacía yo la pregunta que si estamos haciendo una inspección en sobrecabeza, ¿qué era preferible, tener el yugo encendido o el yugo apagado? Y él manifestó que era el yugo encendido. ¿Por qué el yugo encendido? Porque el rato que está prendido el yugo se queda pegado a la pared que está encima de nuestra cabeza y es más fácil que esté pegado el yugo al techo antes que nosotros estar levantando y soportando el peso del yugo en nuestra mano. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que decíamos ayer que el yugo genera, el magnetismo generado por la fuerza magnetizante generado por un yugo con corriente alterna levanta 10 libras. Y si tenemos un yugo generado con corriente continua, me levanta 30 libras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces, la fuerza de atracción que tiene, si es que estoy ocupando con corriente alterna, quiere decir que el yugo tiene una fuerza de levantar 10 libras. Entonces, ahí viene la pregunta, Marco, nuevamente regresando a la misma pregunta. Si tuvieras un yugo permanente, ¿qué problema tendrías del rato que estás haciendo la inspección? Recuerda que está jalando 10 libras de fuerza y que puede levantar 10 libras. Entonces, ¿qué significa que el rato que tú estás inspeccionando con ese yugo permanente, qué problema tendrás? El problema obviamente es la manejabilidad, ¿no? Excelente, es la movilidad, la manejabilidad. El yugo se queda pegado contra el material que estoy inspeccionando y levántale si puedes. Y si le levantas, pero haciendo mucha fuerza, tienes que hacer una fuerza mayor a 10 libras fuerza para poder despegarle. Entonces, mira el problemazo que tienes. Entonces, tú aplicarías el yugo permanente y levántale y luego muévete. Y levántale y mueve. Entonces, tendrías que estar haciendo una fuerza y eso después de 1 hora, 2 horas de trabajo, es una sacadera de madre. Por eso es lo que generalmente no se ocupa los yugos permanentes. Los yugos permanentes o los imanes permanentes, que sí existen, sí hay, se puede comprar, pero no se compran ni se utilizan generalmente justamente por esa desventaja que tengo que trabajar, tengo que esforzarme más. Entonces, pero de lado, como desventaja, necesito yo una corriente eléctrica para que funcione el equipo de magnetización. En este caso, como estamos poniendo repetitivamente el yugo, necesito yo electricidad, necesito yo un punto de carga para que funcione mi electroimán. Entonces es una desventaja porque esté donde esté, tengo que buscar yo una fuente de electricidad. ¿Con tintas penetrantes necesito una fuente de electricidad, Marco? ¿No? No. Entonces, ahora, los yugos también se puede suplir por medio de baterías. Hay baterías justamente, hay yugos que ya vienen con batería y asimismo como los equipos portátiles tendríamos que cargarle toda la noche las baterías para el otro día poder ocupar esos yugos para que funcionen con batería y no conectarle a un toma corriente permanentemente. Pero asimismo ahí viene la otra situación, que el costo de las baterías puede llegar a costar lo mismo que el yugo. Entonces, y como tienen una vida útil, entonces sería ya vida útil del equipo más vida útil de la batería, entonces es un problema más conveniente de estar cargando justamente la extensión eléctrica. Entonces, esa es una desventaja. Se requiere el suministro de corriente eléctrica. Marco, ¿cuál es otra desventaja de las partículas magnetizables? Que solo son superficiales. Exactamente, solo puede detectar discontinuidades superficiales. Si yo estoy buscando discontinuidades internas profundas, no me puede detectar. Excelente, muy bien. Otra desventaja, Marco, de las partículas magnetizables.
Desventaja, ¿cuál sería? Está en la pantalla. Es aplicable solamente en materiales ferromagnéticos. Sí, eso ya lo Se leíste. requiere suministro de corriente eléctrica. Ya No lo se puede dijimos. detectar actividades localizadas a grandes Sí, ya profundidades. lo dijiste. La detección de una discontinuidad depende de varios factores. Perfecto, esa es una desventaja. Para detectar una discontinuidad va a depender de varios factores. ¿Te recuerdas? Porque teóricamente ya lo vimos anteriormente y eran tres. ¿Cuáles eran? ¿De qué dependía o cuáles eran esos factores de detección de una discontinuidad? Eran tres. ¿Cuáles eran? ¿Te recuerdas? Eh, ¿Cuáles eran? Una, dijimos, el tipo de discontinuidad. ¿Qué pasa si es grande y o una discontinuidad es pequeña? ¿Cuál es más fácil detectar? Las grandes. Las grandes, correcto. Entonces, el primer factor va a depender del tamaño, del largo, del ancho, de la profundidad de la discontinuidad. Si es más grande, más profundo, más ancho, es más fácil detectar. Eso era un factor. El otro factor era la pista por la cual caminaban ¿cómo se llama? Las líneas de campo magnético. ¿Y cuál es la pista, Marco? Son líneas Exactamente, esas líneas, las carreteras, eso haciendo una homología viene a ser magnetismo. el T, Material. el material. Recuerden que hay materiales inmateriales, hay materiales que presentan gran resistencia al paso de las líneas magnéticas y hay materiales que presentan facilidad de caminar las líneas magnéticas en el material. Entonces, otro de los factores que depende la detección o no detección va a ser el material. Y como les decía, si es que yo tengo un acero inoxidable que no es ferromagnético, entonces simplemente no puedo detectar. Entonces es otro factor que afecta a la detección de discontinuidades. Y el tercer factor, ¿se acuerda alguien cuál era? Sería la, la, la orientación de la discontinuidad. Oh, excelente, ese también es bueno. No está dentro de la teoría, pero estás muy bien. Depende ¿cómo se llama? La orientación. Recuerden que si es que estaba perpendicular, sí le detectaba. Si es que estaba paralelo a las líneas de campo magnético, no le detectaba. Pero hay otro factorcito que teóricamente nos vimos. ¿Y cuál era? ¿Se acuerda? La La permeabilidad. fuerza de Mach. De magnetización. La fuerza de magnetización. Y recuerda que yo les decía que a mayor amperaje, mayor fuerza. Entonces, va a depender. Si yo le meto más amperaje, va a ser más fácil detectar. Si tengo menos amperaje, va a ser más problemático que le detecte o no le detecte. A mayor amperaje, le detecta más. Entonces, esos son los tres factores para detectar una discontinuidad. Entonces, mire, tiene limitantes que van a depender de esos tres factores para que detecte o no detecte una discontinuidad. Marco, ¿cuál es la última limitación que está presentándose en la pantalla? ¿Cuál es la última limitación que tenemos del método de partículas magnetizables? Su aplicación en el campo es de mayor costo, ya que se necesita suministro de energía eléctrica. Sí, entonces eso también la teoría le dice que es un factor que limita el ensayo, especialmente cuando se está en campo. Y efectivamente en campo sí es un problema a veces hallar la fuente de energía eléctrica. Entonces a veces toca llevar extensiones de 50 metros, de 60 metros, de 100 metros para hacer las inspecciones y sí es bastante problemático ese trabajito. Ha habido más. ¿Cuál es otra desventaja, Marco, para el método de partículas magnetizables? La rugosidad superficial puede distorsionar el campo. Ya, perfecto. La rugosidad. ¿Por qué crees que la rugosidad va a afectar a la inspección con partículas magnetizables? Entonces, hagamos la la superficie, entonces digamos que está así, que está así, que está bien rugosa la superficie. ¿En qué crees que puede afectar que la superficie sea rugosa para ahorita que ya más o menos ya sabemos cómo es el método de partículas magnetizables? ¿Cuál será el problema? ¿Cuál crees que No, sea el problema? no son líneas.
Esa es la superficie de un material que yo estoy exagerándole. Sí, es la superficie de una superficie de una soldadura, por decirte que estoy inspeccionando la superficie de un motor o la superficie de lo que sea que estoy inspeccionando con partículas magnetizables, pero está así súper, la superficie está súper rugosa. ¿Cuál crees que sea el problema? Precisamente la superficie, que es rugosa. Ya, perfecto, pero ¿en qué manera le crees que le afecte? Porque tiene que ser siempre de acuerdo al principio básico de ser líneas magnéticas, ¿no? Ujú. Entonces, el que haya todos estos obstáculos no ayudaría mucho, Ya, creo yo. perfecto. ¿Por qué más crees que moleste? Por el flujo magnético, tal vez, que va a haber bastante interrupción. Excelente, muy bien, muy bien. Esa es muy buena. ¿Alguna otra? Mm, Tal vez eso. Ya, No se me perfecto. ocurre, ¿no? Vamos, No hay vamos, muy bien. Mira, primerito, el primer punto, miren, aquí está la pata del yugo. Entonces, miren, primeramente el rato que pongo la pata del yugo aquí, la pata del yugo acá, no se asienta bien el yugo. Primer problema. Y recuerden, el rato que está circulando las líneas de campo magnético, entonces, ¿qué pasa? Va a circular por el aire y por el aire no le gusta circular a las líneas de campo magnético. Primera cosa. ¿Sí? Segunda cosa, lo que justamente, y es muy importante lo que dice Marco, el rato que está ingresando las líneas de campo magnético, las líneas que están circulando por acá no tienen mucho relajo, circulan las líneas de campo magnético que están circulando por acá, no tienen relajo porque aquí no hay problema, pero el rato de las líneas que están por acá, que les toca por aquí, hijo de péncamo, se vienen por acá. Y otra vez vienen por acá y nos dicen, no, 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 mejor me voy por acá, no, uy, mejor me voy por acá, mejor me voy para acá. Sí, miren, entonces no les gusta caminar por el aire porque es un pésimo conductor. Pero ¿qué pasa? Estas les empujan a las otras, estas les empujan a las otras, estas les empujan a las otras. ¿Y qué pasa? Va a haber campo de fuga, 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 campo de fuga. Toda la superficie va a estar llena de campos de fuga, provocados por la irregularidad de la superficie. ¿Y para qué servía, Marco, los campos de fuga? Para que atraigan ¿qué? ¿Para qué servían los campos de fuga? ¿Para atraer a quién? Marco, ¿estás ahí? Sí. Este, ¿Quién atraían los campos de fuga? las partículas. Excelente. Recuerden que yo riego, tiro partículas por todo lado, ¿sí? Y estas partículas son atraídas por los campos de fuga. Son atraídas por los campos de fuga. Al tener N campos de fuga y encima más ni siquiera son por una discontinuidad, o sea, por que me importe, o sea, una fisura, una escoria, lo que sea, sino son campos de fuga generados por la irregularidad, por una superficie irregular. Por lo tanto, me va a dar indicaciones, Marco, Falsas. falsas, excelente. Entonces, mira, al tener muchos campos de fuga, las partículas se me van a acumular ahí, van a quedarse ahí sujetadas y me van a dar indicaciones y me van a crear indicaciones falsas. Yo voy a creer que hay una fisura, que hay un poro, que hay una escoria ahí porque hay acumulación de partículas, pero no hay tal. Simplemente son campos de fuga generados por una superficie súper irregular. ¿Sí? Entonces, por eso afecta, por eso, y la última, y la última, ¿cuál es la situación? Si yo tengo la superficie irregular, la misma situación, yo tiro por todo lado partículas, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Cae la partícula aquí y podrá caminar o no podrá caminar fácilmente. ¿Camina o no camina? Marco, ¿tiene No, facilidades de caminar o no? no puede. No, es muy difícil, hay mucha rugosidad, hay mucha fricción, hay mucho freno que impide que caminen las partículas y lleguen hacia la discontinuidad. Ese también es otra situación. Y adelantándonos un poquito,
a lo que son el método de partículas magnetizables secas y el método de partículas magnetizables húmedas, ¿cuál crees, Marco, que las partículas se muevan más fácilmente sobre la superficie? ¿El método seco o el método húmedo? El método húmedo debe de ser. Excelente, el método húmedo. ¿Por qué? Porque como está inmerso en agua o en diésel o en alguna sustancia líquida, hay menos fricción. Entonces las partículas pueden caminar más fácilmente y dirigirse a los campos de fuga. Mientras que en partículas magnetizables secas, al no haber ese fluido que baje la resistencia, que baje la fricción, va a ser más complejo que las partículas lleguen hacia los campos de fuga. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces, esas serían las 3 o 4 problemas que tenemos cuando la superficie es muy rugosa. Por lo tanto, no le gusta al método de partículas magnetizables trabajar con superficies rugosas. Marco, ¿cuál es otra, cómo se llama, limitación del método de partículas magnetizables? Se requiere de 2 o más magnetizaciones. Excelente. ¿Qué significa esto? Lo que estaba hablando y ya repite Ismael como 2 o 3 veces. Si yo tengo una placa y aquí tengo una soldadura, por decirles, estoy inspeccionando esta soldadura, entonces yo coloco el yugo magnético y pongo aquí una pata, pongo aquí la otra pata y empiezan a circular las líneas de campo magnético para inspeccionar la soldadura. Entonces viene, circula y viene así. Chévere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, ¿por qué inspecciono la soldadura? Porque en la soldadura yo puedo encontrar poros, fisuras, escorias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que veíamos ayer? ¿Qué pasa? Mejor regresémonos a esa visualización que es más fácil de entender lo que les voy a decir. A ver, déjenme regresarme. Aquí está. Entonces, recuerden qué es lo que pasaba. Cuando yo tengo una indicación paralela a las líneas de campo magnético, las líneas de campo magnético casi prácticamente no son alteradas, no se alteran. Pero ¿qué pasa si yo tengo una indicación transversal a las líneas de campo magnético? El campo se distorsiona y me genera campos de fuga. Los campos de fuga atraen a las partículas magnetizables y esta acumulación de partículas va a ser visualizado por los ojos del inspector y puede detectar las discontinuidades. Por lo tanto, gracias Marco por tu colaboración, muy gentil. A ver, ¿quién sigue después de Marco? Dice... Mariela, no sé si es que puedes conectarte. Ayer tuviste problemas con el micrófono. No sé si sigues con el mismo problema. ¿Puedes intentar conectarte? Te escucho. Parece que no. Regresamos. Carlos, ¿eras tú el que tenías problemas con el micrófono? Sí, no. Felipe, por favor, activa tu micrófono. Ya, ingeniero, aquí estoy. Gracias, Felipe. Entonces, la pregunta del millón. ¿Qué discontinuidad va a ser detectada, Felipe? ¿La 1 o la 2? La 1. Excelente. La 1 va a ser detectada, la 2 no va a detectar, no va a ser detectada por partículas magnetizables. Para que sea detectada, la discontinuidad tiene que estar
perpendicular a las líneas de campo magnético. Si están las discontinuidades paralelas a las líneas de campo magnético, no van a ser detectadas. Sí, me está diciendo justamente Mariela que no tiene micrófono. Ya, perfectamente. Entonces, no hay problema, Mariela. Entonces, ¿qué es lo que decíamos entonces? Que las discontinuidades paralelas al campo, a las líneas de campo magnético, como es el caso de 2, no van a ser detectadas, mientras que las discontinuidades que están perpendiculares a las líneas de campo magnético sí van a ser detectadas. Entonces, ahora sí, regresemos a la presentación que estábamos. Entonces decía que requiere 2 o más magnetizaciones. Entonces, estábamos con el ejemplo que decíamos que tengo yo una placa. Estoy inspeccionando una soldadura. Asiento mi yugo magnético. Pongo el yugo magnético. Hago circular, le prendo al yugo magnético, circula las líneas de campo magnético. ¿Y qué va a pasar? Ismael, la discontinuidad, esa es la verde, es la discontinuidad 1 y la roja es la discontinuidad 2. ¿Cuál va a ser detectada, la 1 o la 2? La 1. No, Felipe dije, perdón, discúlpame. Ah, Estaba Felipe ahorita hablando, mil disculpas. Felipe, ¿qué discontinuidad va a ser detectada, la 1 o la 2? La 1 La 1. ¿Qué pasa con la 2? es paralela a Exactamente, y no va a ser detectado. Entonces, a eso se refiere como limitación, como desventaja, que requiere 2 o más magnetizaciones para detectar. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué tendríamos que hacer si yo quiero detectar la 2, la 2, Felipe? ponerle ¿cómo es el yugo perpendicular Excelente, sí, muy a bien. la Entonces, o la discontinuidad? perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, mira, como no puedo, entonces yo tengo que rotarle al yugo. Entonces le voy a rotar, como si le pongo perpendicular, tendría que estar encima encima de la soldadura. Como no puedo hacer eso, entonces, ¿qué es lo que generalmente se hace? Se pone una pata aquí, se pone la otra pata aquí, ¿sí? Entonces ahora sí voy a tener líneas de campo magnético. A ver qué color me queda. Ah, ya, listo. Entonces, miren, va a caminar y ya me va a detectar. En este caso, ¿cuál me detectará? ¿La 1 o la 2? Supongo que, Felipe, supongo que las dos. excelentes. Va a detectar la 1 y la 2, porque está semi-perpendicular, digamos, a la 1 y a la 2, pero no está ninguna paralela, que eso es el problema, que cuando está paralelas, ahí sí no me detecta. Sí, corrupto. Entonces, Felipe, ¿cuál es otra desventaja? La rugosidad superficial puede No, distorsionar el campo. léele por favor la presentación. La última. Ah, ya. Se requiere de 2 o más magnetizaciones La última. generalmente es necesario desmagnetizar después de la inspección. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Ya hablamos anteriormente que ciertos materiales tenían retentividad. Recuerden que el material, si yo le veía sus momentos magnéticos, entonces regresando a lo que estábamos, ¿cómo se llama? Viendo las clases anteriores, si este es el material, al interior va a tener sus momentos magnéticos desordenados, ¿sí? Recuerden que tiene sus momentos magnéticos desordenados. Entonces, internamente están así desordenados. El rato que yo le aplico el yugo magnético, entonces le aplico yo el yugo,
¿sí? Entonces le aplico el yugo, se generan las líneas de campo magnético dentro del material, ¿y qué es lo que pasa? Le obliga a que se ordenen. Entonces se ordenan, norte, sur, este se ordena y se pone norte, sur, este se ordena y se pone norte, sur. Se ordenan, ¿sí? Para que se conviertan en un imán. Después que se termina la inspección, yo quito el yugo y quito las líneas de campo magnético. Entonces, algunos materiales otra vez se desordenan sus momentos magnéticos y otros materiales vuelta se quedan ahí ordenaditos. Entonces, los materiales en los cuales se quedan ordenados, se dice que el material tiene alta retentividad magnética o ha quedado con un campo residual. Eso lo vimos ayer. Y hay otros materiales, vuelta, que elimino a la línea de fuerza de campo magnético externo y otra vez se desordenan. Entonces, cuando se quedan ordenados, ¿qué significa? Que quedó hecho imán, que es un imán. O sea, después que yo le aplico que yo retiré el yugo, se quedó imantado el material, quedó hecho imán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, generalmente o a veces es necesario desmagnetizar después de la inspección. ¿Cuál sería el problema, cómo se llama, Felipe? Que tu material que está, la soldadura que tú estás inspeccionando, después de la inspección te quede magnetizado. Vamos al otro ejemplo. Si estamos en tintas penetrantes, después de acabar la inspección, ¿qué tienes que dejar, cómo se llama, realizado después de la inspección? ¿Dejar limpiado o no limpiado las tintas penetrantes, cómo se llama, Felipe? Limpiando. Limpiando. ¿Por qué razón se deja limpiando las tintas penetrantes? Porque, o sea, físicamente se vería feo. Ya, perfecto, está muy bien. Físicamente se ve feo porque está aplicando. Recuerda que las tintas penetrantes es un aceite coloreado. Entonces queda feo una estructura o un motor, lo que sea que estés inspeccionando, que quede ahí manchado de un aceite coloreado. Es horrible. Físicamente mal, exactamente. ¿Cuál será otra desventaja de dejarle ahí, cómo se llama, sin remover las tintas penetrantes? Mm, No, si no sabes, no hay problema. no, no sé. Ya, la otra. ¿Qué es lo que pasa? Tú, el rato que haces el paso final de las tintas penetrantes, ¿cuál es el paso final de las tintas penetrantes? Poner el revelador. Aplicas un revelador. ¿Qué es el revelador? Es un talco absorbente para absorber la tinta penetrante. Por lo tanto, si no se remueve ese absorbente va a seguir trabajando y va a absorber la humedad del ambiente. Y si absorbe la humedad del ambiente, ¿qué va a generar, Felipe? Que se corroa Excelente. Entonces, mira, si no se retira, si no se limpia, como sigue trabajando el absorbente, que es el revelador, ese va a seguir absorbiendo la humedad del ambiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Al absorber la humedad, se concentra la humedad y va a empezar a generar corrosión. Entonces, si tú le dejas con tinta después 2 o 3 días, está bien corroído. Otra situación es que, por ejemplo, la tinta penetrante es un aceite. ¿El aceite qué es? Es un residuo, es un elemento de la línea del petróleo. ¿Y qué pasa si tú, por ejemplo, un caucho, ¿cómo se llama, Felipe? Un caucho le dejas metido dentro del tiñer, dentro del aceite, dentro de la gasolina. ¿Qué le pasa al caucho? O un plástico, tú le metes dentro del tiñer, dentro de un aceite, dentro de una brea, dentro de una gasolina. ¿Qué le pasa al caucho? ¿Qué le pasa al plástico? Se quemaría. Algo como quemarse, se degrada, exactamente, dependiendo del tipo de plástico, se degrada, se deteriora, se hace cauchoso, en situaciones. Entonces, la misma situación puede pasar con las tintas penetrantes. En el acero no hay problema, pero de pronto se está haciendo la inspección de un elemento en el cual está cercano a un empaque que es de caucho, está cercano a una superficie de madera, lo que sea, entonces va a dañarle, va a deteriorarle, va a degradarle. Sí, entonces por todas esas situaciones toca dejar limpiando la tinta penetrante. Entonces ahora, la misma situación, ahora regresemos acá a partículas magnetizables. Si el material queda hecho imán, ¿cuál crees que sea el problema, Felipe?
Le estamos igual afectando digamos, a la soldadura o al material. ¿En qué Que sentido le podría afectar? Analicemos. Cambiaría un poco las propiedades físicas, ¿Qué propiedades físicas podría cambiar? las propiedades mecánicas. ¿Qué propiedades mecánicas podría cambiar? Digamos, ¿qué podría ser? Podría correrse mucho más fácil. ¿Por qué? Muy buena, sí es muy buena. Perfecto, vamos bien. Esa sería una buena causa. ¿Pero por qué se corroe? Porque, ay, no sé cómo explicarle, tengo la idea. Ya, la corrosión es igualmente que camino de electrones. ¿Eso qué quiere decir? Que electrones de un material están circulando hacia otro lado y el deterioro o la escasez o que como, por decirte, si un material tiene, por decirte, 10 electrones y esos 10 electrones caminaron a otro lado y ahora solo te quedan 5, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese material ha caminado, ha habido un paso de electrones, ha habido una circulación de corriente y ese material va a perder espesor. Sí, es algo parecido con lo que sucede con los ánodos de sacrificio. No sé si se han fijado en los calefones, en los calefones en los tanques de los calefones antiguos. A ver, el rato que yo caliento el agua en mi casa, hay un tanque de almacenamiento del agua caliente. Ese tanque sabe venir con aislamiento, con lana de vidrio y adicional sabe estar conectado a un electrodo, un ánodo de sacrificio. ¿Qué significa eso? Que no se va a corroer el tanque, pero sí se va a corroer el ánodo de sacrificio. ¿Y cómo se corroe? Debido a la circulación de los electrones del un material hacia el otro material. En este caso, del ánodo de sacrificio, caminan los electrones hacia el tanque y eso permite que no se corroen. Eso veíamos en los tanques justamente de almacenamiento de agua, de los sistemas eléctricos de calentamiento de agua que teníamos en algunas casas. Hoy ya solo tenemos calefones, tenemos duchas eléctricas, ya no se tiene ese sistema de termostato, era de termostato, ¿sí? Entonces, efectivamente, tiene razón. Si no, ¿cómo se llama? Le desmagnetizas, una de las causas que puede provocar es corrosión, debido a que como está circulando magnetismo, líneas de campo magnético, donde hay campo magnético hay circulación eléctrica. Como hay circulación eléctrica, ¿qué significa? Que hay circulación de electrones y eso ¿qué significa? Que hay corrosión. Muy bien, esa es buena. ¿Por qué más crees que sea necesario desmagnetizar? No sé, esa es mi única idea. Listo. ¿Tú tienes reloj analógico, o sea, de relojito o digital? Digital. Ya casi nadie tiene los de piñones, los analógicos, los de agujita. Pero si yo le acercara el yugo magnético o un imán al reloj, ¿qué crees que le pase, ¿cómo se llama, Felipe? Afectaría el movimiento del reloj. Ajá, ¿qué le pasará al reloj? Si el reloj ahorita es las 3 de la tarde y tendría que marcar las 3 de la tarde, ¿qué horas marcar el reloj? De acuerdo a la dirección que le mandé. Exactamente, cualquier hora, las 4, las 5, las 10, pero lo que no va a marcar es la hora exacta, se desiguala el reloj. Entonces, mira, eso, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en los pozos petroleros, la tubería exigen que dejes desmagnetizando. ¿Por qué razón? Porque como se mete instrumentos de medición dentro del pozo y tiene que circular dentro de la tubería, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la tubería estuviera magnética, los sensores, los medidores que meten dentro de la tubería se vuelven locos. Entonces, te va a medir cualquier cosa menos lo que quieres medir. Entonces, por eso, por ejemplo, en el área petrolera te exigen, el cliente te dice, oye, por favor, desmagnetiza la tubería. Eso era un poquito años anteriores. Ahora, como ya casi todos los instrumentos son electrónicos, ya nadie te pide que desmagnetices, porque es igual como el reloj, ¿cómo se llama? El reloj digital. Si tú le acercas ¿cómo se llama? Un imán, no se te desiguala, porque su principio de funcionamiento es otro. Pero si vos le acercaras el imán a un reloj antiguo de los que son de manilla, los que son con piñoncitos, se te va a desigualar. Entonces, la misma situación en los pozos, en los instrumentos se desigualaban, se descalibraban, ya no te medían. Entonces, te exigían que la tubería le desmagnetices. Hoy ya no te piden, pero antiguamente sí lo hacían y que antiguamente, estoy diciendo solo hace 10 añitos nada más. Esa es otra situación. ¿Qué pasa
si es que el material está magnetizado o un imán, ¿qué atrae, Felipe? Los electrones. No, te doy otro ejemplo. Tu celular, mijo. ¿No te has dado cuenta qué le pasa a tu celular el rato que estás trabajando con... Ah, es que has trabajado con partículas secas. No, partículas secas nunca. ¿Quién ha trabajado con partículas secas? Yo, Inge, Ismael, ¿qué le pasa a tu teléfono el rato que estás trabajando con partículas secas? Después de trabajar, porque como sacas el teléfono para tomar fotos, etcétera, 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 ¿qué le pasa a tu teléfono después del día de trabajo? ¿Te has dado cuenta? queda rojo. No, no tanto queda rojo. Bueno, pues si es que ocupas partículas rojas, sí. Pero ¿qué pasa con el parlante? ¿El parlante qué es? ¿O ¿Dónde está el parlante del teléfono? ¿Qué está ahí dentro del parlante? Tiene un imán. Tiene un imán, exactamente. Para que funcione el parlante tiene que tener ahí un imán. ¿Qué le pasa en esa sección del parlantito? ¿Está lleno de qué? ¿Cómo se llama, Ismael? De partículas. Excelente. El teléfono, el rato que estamos haciendo partículas secas, el teléfono en la parte que es del parlante se llena de partículas. ¿Por qué se llena de partículas, Ismael? Por el imán. Por el que la atrae. imán. Entonces, ustedes están trabajando con polvo metálico, con un material lindísimo, que todas las líneas de campo magnético quieren trabajar con él, quieren atraerle a él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te das cuenta de tu teléfono, la parte del parlante está lleno de partículas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya me olvidé que estaba hablando. A ver. Ah, ya, listo. Entonces, ¿qué pasa el imán? Atrae limallas. ¿Qué pasa si yo hubiera inspeccionado, cómo se llama, los componentes de un motor donde hay fricción? El árbol de levas, el cabezote, el pistón, que están elementos que están trabajando a fricción. ¿Qué pasa si esos elementos están, como les digo, están imantados, tienen campo magnético residual? ¿Qué crees que pase? Felipe, estábamos con Felipe. Ah, hijo, ya estaba con él. ¿Me puedo repetir la pregunta, ingeniero? Clarines, te decía que si es que tú inspeccionaste un piñón de un motor de un carro, un piñón, un árbol de levas, un cabezote, y el material se quedó imantado, ¿qué crees que va a empezar a traer? O sea, no va a tener un funcionamiento. No, que manejas, que funciona bien. Estábamos hablando del teléfono del Ismael, que el parlante como tiene un imán, empieza a traer limallas. ¿Qué pasa si el rato que tú estás inspeccionando el motor, que tiene elementos a fricción, que tiene elementos que están rotando y empieza a, ¿cómo se llama?, a absorber, a atraer limallas? ¿Qué crees que va a pasar? Va a desgastar mucho más rápido. Excelente, se va a desgastar. Es como si yo, de mala gente, quiero dañarle a un motor, le abro la tapa ¿cómo se llama? Le abro la tapa del aceite y le meto arena, le meto tierra. ¿Qué le va a pasar a ese motor? Se le va a fundir. Se va a fundir, se va a desgastar. Es como que yo le metiera lija para que se desgaste y se haga pedazos el motor. Va a tener un desgaste brutal entre los elementos de fricción. Entonces, ahora sí entiendes que si es que yo dejo un elemento imantado, puede empezar a absorber las partículas, las limallas, y si es que ese elemento estuviera trabajando rotacionalmente o a fricción, ¿qué va a provocar? ¿Un desgaste? Un desgaste acelerado, ¿no es cierto? Si estoy inspeccionando una estructura, si queda imantado, ¿afecta en algo? No. Entonces, yo como inspector tengo que analizar si es que afecta o no afecta dejar desmagnetizando o no. O a veces el cliente me dice, no, déjeme desmagnetizando. ¿Sí? Pero sí está claro. Entonces, esto es una desventaja. Puede quedar el elemento magnetizado. Otro ejemplo rápido. En el oriente ocupan para la construcción de galpones, de casas, casi de absolutamente todo, la tubería de rechazo. Entonces, la tubería de rechazo que ocupan en los pozos, y ya después que baja de un espesor respectivamente, de un espesor nominal, del 20% del nominal, esa tubería ya queda rechazada. Y esa tubería rechazada la venden para que, y los que compran esa tubería rechazada, lo ocupan para nivel de estructura, para construir casas, galpones, techos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esa tubería está magnetizada. Y el rato que empiezan a soldar, ¿qué crees que pase, Felipe?
Cuando está soldado y está magnetizado. Si la tubería está magnetizada y vos quieres soldar, ¿qué va a pasar? No va a tener un buen agarre de la soldadura. Excelente, no se va a soldar. Te va a escupir la soldadura, se hace pelotas, lo que sea, pero no te suelda. ¿Por qué? Porque el tubo está magnetizado. ¿Y por qué pasa? Recuerden que la soldadura es un no es un micro, es un cortocircuito controlado. Entonces, como es cortocircuito, es corriente, hay campo magnético y encima más del tubo está magnético. Entonces, es un choque de campos magnéticos y de corrientes eléctricas. ¿Por qué? Porque el tubo está magnetizado, por lo tanto hay una corriente eléctrica. Recuerden que donde ya hay corriente eléctrica hay magnetismo, donde hay magnetismo hay corriente eléctrica. Si el tubo está magnetizado, hay una corriente eléctrica que está por ahí. Y el rato que yo estoy soldando, estoy metiendo un cortocircuito provocado justamente de una corriente eléctrica. Entonces va a haber choque de corrientes eléctricas, choque de campos magnéticos y esa soldadura se vuelve loca, escupe y no te suelda hasta que desmagnetices el tubo. Entonces, eso es otro ejemplo, otro problema por no dejar desmagnetizando el material. ¿Sí? Sí, ingeniero. Otra desventaja, Felipe. Se puede generar quemadas en la superficie al aplicar la técnica de puntas de contacto. Ya, el rato que tú estás ocupando el yugo magnético, ¿estás aplicando qué al material que estás inspeccionando? ¿A qué es la pregunta? A, si estuviéramos en cuestionario, A, corriente eléctrica o B, campo magnético. ¿Qué le estás aplicando el rato que tú estás con el yugo magnético y estás haciendo la inspección de una soldadura? ¿Qué estás aplicando a la soldadura? ¿Corriente eléctrica o campo magnético? Campo magnético. Excelente, campo magnético. Y ahora te hago la pregunta, mira, yo voy a dibujar mi yugo magnético. Entonces aquí está mi yugo. Aquí está el yugo. Caramba, se me movió, no importa. Recuerda que aquí yo tengo la bobina. Esta bobina está conectada hacia el enchufe de mi toma corriente. Entonces, ¿qué está circulando por aquí, Ismael? Ismael, y sigo con Ismael. ¿Y qué está circulando por este cable eléctrico, Felipe? Electricidad, o sea. Electricidad, correcto. Y si está recorriendo electricidad, ¿por qué el rato que yo estoy inspeccionando una placa, y aquí está la soldadura, ¿por qué no me circula electricidad por el material que estoy inspeccionando? Tú me dijiste correctamente que lo que estoy aplicando al material es campo magnético, no electricidad, y está muy bien. ¿Por qué? Porque justamente estábamos haciendo y repitiendo el concepto de que el yugo magnético me genera campo magnético y ese campo magnético es con el cual yo trabajo e inspecciono. ¿Por qué no me llega la electricidad a la soldadura que estoy inspeccionando, al material que estoy inspeccionando? Porque existe adentro la bobina que genera... Sí, por eso, pero por la bobina está caminando corriente eléctrica. Porque se genera un campo magnético en el centro. Correcto, sí, pero ¿y la corriente eléctrica? No sé. Ahí sí me agarró el culo. ¿Por qué? Porque, a ver, si tú coges un cable eléctrico de tu casa, el cable de, ¿qué cable tienes a la mano? El de la computadora, el cable de la lámpara, el cable del foco, cualquier cable debes de tener a la mano, ¿no es cierto? El de la comp. Ya, cógele al cable. ¿Te coge electricidad o no te coge electricidad? No. ¿Por qué no te coge electricidad? Porque... Bueno, ahí está circulando electricidad, por ese cable eléctrico está circulando electricidad. ¿Por qué no te coge la corriente? No sé. Porque... Porque tiene Aislante. tiene un aislante, tiene un plástico que está sobre el alambre, ¿no es cierto? Y eso es lo que no permite que a ti te coja la corriente o exista un cortocircuito. El cable por donde está circulando la corriente tiene un aislamiento, tiene un plástico, un caucho, lo que sea en la superficie que impide eso, ¿no es cierto? Entonces, la misma situación, los cables de la bobina, ¿por qué no me hace cortocircuito? ¿Tiene o no tiene ese aislante? Sí, tiene el aislante de caucho. Sí, pero no tiene un aislante común y silvestre, no tiene un plástico. ¿Qué tipo de aislante tiene?
Un caucho tiene ahí. No es un caucho, es una pintura aislante, es un esmalte aislante. Por eso ustedes cogen, si van a la ferretería eléctrica y dicen, deme cable para hacer bobina. Y no les van a dar un cable normal, les van a dar, entre comillas, como un cable pelado, pero ese cable pelado está pintado por un esmalte que impide justamente, es un aislante que impide que exista el cortocircuito. Sí. Entonces, la misma situación aquí, el yugo, aquí esta bobina está con cable, con un cable aislado, con una pintura, con un esmalte que impide justamente que la corriente llegue hacia tu punto de inspección. Pero el rato que ya estás trabajando y estás mojado, ¿te coge o no te coge la corriente? Felipe, No, ¿no te ha no, cogido hasta ahora? Chuta, no. no te están haciendo trabajar. ¿Quién es tu jefe para sacarle la madre? Ya al rato, después de 2, 3 horas, ya te empieza a coger la corriente porque ya están las manos mojadas, el cuerpo mojado, el pantalón mojado, ya te empiezas a pegarte unas descargas ricas te tienes. Entonces tienes que coger el yugo con el guante de nitrilo generalmente y ese impide justamente que te genere descargas eléctricas. De pronto, porque estabas con los guantes de nitrilo, no te ha cogido la corriente. Listo. ¿A qué es lo que yo voy? Donde hay electricidad, ¿qué se genera, Felipe? Un campo magnético. Un campo magnético. Donde hay un campo magnético, ¿qué se genera? Una corriente. Electricidad, ¿no es cierto? Si yo cojo dos cables eléctricos que tienen con corriente y les junto, ¿qué va a pasar? Dos cables con corriente. Sí. ¿Qué pasa el rato que uno Le hace chispa. hace chispa? Y después de generar esa chispa, si tú les ves los alambres, ¿qué les pasó sobre la superficie que hizo chispa? Se quemaron. Se quemaron, queda hecho huecos. Hay métodos de partículas magnetizables en las cuales para yo magnetizar a mi elemento, yo le mando corriente eléctrica directa. ¿Sí? Entonces, ese, por ejemplo, es el método de carga directa, en la cual yo al material que voy a inspeccionar le conecto. ¿Sí le has visto las pinzas de soldadura, Felipe? Las pinzas para conectar la masa de las soldadoras. ¿Sí? Sí. Igualito, yo voy a un elemento, voy a inspeccionar, conecto voy con los dos cables de los dos cables eléctricos con dos masas, con dos pinzas y conecto el material que yo voy a inspeccionar. Y le ataco con corriente eléctrica. Como le ataco con corriente eléctrica, ¿qué se va a generar en el material? El campo magnético. Excelente, un campo magnético. Y luego yo tiro partículas y le inspecciono. La misma situación. Pero, ¿cuál es la diferencia de ese método? Que yo estoy aplicando corriente eléctrica directo al material que yo voy a inspeccionar. Que no le quema el material. Esa es la situación. Entonces, eso es lo que dice aquí, mira, como desventaja. Cuando yo estoy ocupando un método en el cual yo aplico la corriente eléctrica directamente sobre el material, tengo que tener mucho cuidado ya que puedo generar quemones, huecos debido a los puntos de contacto por donde entra y sale la corriente eléctrica. A eso mismo es lo que me estoy refiriendo. En el yugo, ¿por qué no pasa eso? Porque no estoy haciendo circular la corriente por el material que estoy inspeccionando. Si no estoy haciendo circular, ¿qué? Felipe. Felipe. Campo. Mac. Ingeniero. Sí, te escucho. Ingeniero. ¿Qué pasa? Te estaba preguntando, Felipe, que en el caso del yugo magnético, ¿qué estoy aplicando sobre el material? ¿Corriente o campo magnético? ¿Corriente eléctrico o campo magnético? Felipe. Ahí estás hablando, pero no te escucho, no sé qué pasó. Tu micrófono sí se prende, pero no sale el sonido. No, se te dañó la señal. Sí se mueve tu micrófono, pero no te escucho. A ver, saltémonos al siguiente. Freddy, buenas noches. Si eres tan amable en conectar tu micrófono. Buenas noches. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Buenas noches. Entonces, estaba diciéndole justamente a Felipe que, ¿cómo se llama? En el caso del yugo, ¿tú, Freddy, si has hecho partículas magnetizables antes o es primera vez?
No, primera vez. Ah, ya listo. Ya, Entonces, sí. el rato que ya planifiquemos y hagamos la práctica, entonces justamente ahí vamos a ver todas estas situaciones y vamos a ver ese trabajo. Pero el rato que estamos ocupando el método de yugo magnético, entonces lo que estamos aplicando sobre el material que estamos inspeccionando no es corriente eléctrica, sino aplicamos únicamente el campo magnético y por eso no nos coge electricidad y por eso no hay chispa. El rato que aplicáramos el yugo sobre el material que estoy inspeccionando, si estuviera yo haciéndole circular corriente sobre el material, sí me generará chispa y ahí tengo que tener cuidado ya que esa chispa me puede carcomer, hacer cortocircuito y sacarme pedazos del material. En este caso, no estoy aplicando corriente sobre el material, sino estoy aplicando campo magnético. Entonces ahí, en ese caso, no hay problema, no me genera chispas y no me va a dañar. Por eso es lo que dice ahí, se puede generar quemaduras en la superficie al aplicar la técnica de puntas por contacto. Ese es un método. Otro método, como dije, es de carga directa, en el cual, en el de puntas y en el de carga directa, yo aplico corriente eléctrica directo al material que voy a inspeccionar para que se me magnetice el material. Sí. Otra desventaja, Freddy. Aunque las indicaciones son fácilmente observables, la experiencia para su interpretación y evaluación es necesaria. Ya, perfecto. Como todo en la vida, siempre necesitamos unas horas de vuelo, unas horas de práctica para poder trabajar. Yo cuando recién empecé a hacer este método de partículas magnetizables, yo sinceramente con partículas secas yo no detectaba las discontinuidades. Mis compañeros ya los antiguos que ya han trabajado en esta área, entonces encontraban una fisura, por decirte, y me decía, Inge, ¿sí ve la fisura? Hijo de perra, yo no le veía. Yo solo veía igualito como el rato que se aplica, es igualito como coger un salero y empezar a botar sal sobre una superficie, igualito. Así es un salero con la cual yo estoy disparando polvo de metal, polvo de acero sobre la superficie que estoy inspeccionando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo solo veía polvo esparciado, yo no veía ninguna fisura por ningún lado. Entonces, ¿sí ve Inge ahí la fisura? No veo. Sinceramente no veo. Pero vuelta con partículas magnetizables húmedas fluorescentes, qué belleza, vuelta veía todo. Es que es un método más fácil de observación, porque el rato que se aplica la lámpara fluorescente, las discontinuidades brillan y se ve facilito, pero con secas visibles no es tan fácil ver a lo menos al inicio. Entonces yo por eso, yo solo hacía partículas húmedas, no me metía con las secas porque mi ojo todavía no estaba acostumbrado. Entonces eso es lo que dice, aunque las indicaciones son fácilmente observables, sí se necesita experiencia para su interpretación y para su evaluación. Se necesita experiencia, aunque el método es muy fácil de aplicar, pero sí se necesita experiencia. ¿Cuál es otra desventaja, Freddy? Ya. Las capas de pintura o de algún otro recubrimiento no magnético afectan la sensibilidad del método. Ya, sensibilidad. ¿Qué entiendes por sensibilidad, Freddy? A ver, sensibilidad. Sí, es como la sensibilidad. Ya, ¿qué sensibilidad? Tú estás caminando por la calle y encuentras un perrito roto, un perro atropellado. ¿Lloras o no lloras? No tanto. No lloras, entonces la gente te dice, ese Freddy no es sensible. Claro. Pero si lloraras, dijeran vuelta, ese Freddy, qué sensible que es. ¿Sí? Entonces, por ahí vamos más o menos. Cuando yo digo que un método es más sensible que otro, lo que estoy diciendo es que puede detectar discontinuidades más chiquitas. Si un método me detecta discontinuidades más chiquititas, el método es más sensible. Si el método no me detecta cosas más chiquitas, el método no es tan sensible. ¿Sí? Entonces es algo parecido así. Entonces, ahí viene la situación. Yo con partículas secas visibles, yo puedo detectar discontinuidades de 2 milímetros, 1 milímetro, no, sí de 2 milímetros para arriba más o menos. Entonces, mientras que con partículas magnetizables húmedas fluorescentes yo puedo detectar discontinuidades menores a 1 milímetro. Entonces, ahí es lo que yo digo, ya. Entonces, como el método de partículas magnetizables húmedas fluorescentes detecta discontinuidades más pequeñas, entonces yo llego a la conclusión que es más sensible que el método de partículas secas, ya que me detecta discontinuidades más pequeñitas, entonces más sensible, me detecta cositas más chiquitas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que el rato que yo estoy inspeccionando
y está la superficie pintada o tiene algún recubrimiento, o sea, se refiere a un zincado, a un cromado, a un niquelado, a un cauchado, lo que sea. Entonces, cuando yo tengo recubrimientos, y peor, si es que son no magnéticos, entonces va a afectar a la sensibilidad del método. ¿Eso qué significa? Que de pronto ya no me detecte las discontinuidades que están ahí, porque justamente me está afectando esta capa, este recubrimiento que es no magnético, ¿sí? Entonces, ahí viene la situación. Pregunta, ¿cómo se llama, Freddy? Si es que está pintada, ¿tú tienes que hacer partículas o no tienes que hacer partículas? No sería según lo que dice. ¿Sí? Según lo que dice, no. Exactamente. ¿Por qué? Pero ahí viene la situación. Toca ir norma por norma. En algunas normas te da cierta tolerancia, en otras no te dice. Si está pintado, negado, vaya y despinte. ¿Sí? Entonces, es igualito como tintas penetrantes. Voy a hacer el dibujo aquí encima, si me permiten. Entonces, miren. Una pregunta, bueno, ¿Sí? como la pintura en cierta forma actuaría como aislante, obviamente, ¿no? Exactamente. Y entonces, o sea, tratar de lanzar partículas sobre la pintura sería, o sea, no sé si detectaría, no sé si va por ahí. Sí, por ahí mismo va. Entonces, mira, por ejemplo, aquí yo tengo un poro. El rato que como está abierta la superficie, la tinta penetrante, si vamos a tintas penetrantes, entonces la tinta penetrante, mira, si y me ingresa, y el rato que yo ya tiro el revelador, va a salirse, va a derramarse y va a ser detectado. Pero ¿qué pasa si está pintado? Entonces, como yo tengo una superficie que está pintada, va a estar así más o menos. Sí, se rechupa un poquito así con la pintura. Va a estar, se rechupa. Aquí la superficie está pintada, está con pintura. Entonces va aquí a hacer una depresión y va a estar ahí. Entonces yo aplico tintas penetrantes y naranjas. No me va a detectar este poro. ¿Por qué? Porque la tinta penetrante no me entró. Mientras que el rato que estoy haciendo yo partículas magnetizables, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo pongo aquí mi pata de yugo y aquí pongo la otra pata del yugo, ¿cuál es uno de los peores materiales que las líneas de campo magnético no les gusta caminar, que hemos hablado todo el tiempo? Es Freddy, el aire. Y a pesar de eso, las líneas de campo magnético sí circulan por el aire, porque tienen que cumplir el primer obligación que tienen las líneas de campo magnético, que es cerrar circuitos, cerrar los círculos, cerrar las autopistas. Tienen que cerrar. Entonces, como tienen que cerrar, y si les pusiste aire, pucha, ya ni modo, me tocó. Caminan en el aire, pero no les gusta, pero que te caminan. Y si le pones un acero o algún material que sea lindo para caminar, ellos se van a ir por ese material y no van a querer irse por el aire. Entonces, ahí viene la misma situación. Entonces, mira, el rato que tú le apegas el yugo sobre la pintura, viene las líneas de campo magnético y ahí viene la pregunta, ¿cómo se llama, Freddy? ¿Por dónde querrá irse el material? O sea, atravesará, querrá irse, digamos, vamos por aquí, camino 1, el que acabé de dibujar es el camino 1, o se irán por el camino 2. A ver qué color me falta. Aquí está el negrito. Ya. O se irá por el camino 2. ¿Por dónde crees que se vaya? Si tú fueras línea de campo magnético, ¿por dónde fueras? ¿Por el camino 1 o por el camino 2? A ver, camino 2 sería. Por el camino 2, porque ahí hay más acero, hay menos resistencia, hay un mejor camino. ¿Sí me cachas? Es igualito como que tú eres conductor y planificas irte de aquí a Machachi, chuta, ¿por dónde me voy? A ver, por este camino tiene menos huecos, menos baches y este es menor distancia, me voy por acá. Es igualito, las líneas de campo magnético escogen el camino que menor resistencia les da y van a escoger el camino 2. Entonces, mira, a pesar de que esté con pintura, ellos sí penetran y sí se meten porque prefieren irse por ahí antes que irse por el aire, ¿sí? Pero no es lo recomendado. No es lo recomendado, pero
que se hace, se hace. Entonces, ahí viene la situación. Yo, por lo menos, yo el rato que llego a una inspección, si está pintura vieja, está pintura gruesa, no, despínteme, por favor. Pero si está con la primera capa de pintura, con el primer que le llaman, y luego ya le van a aplicar la segunda, tercera, cuarta capa, chévere. Aplicada la primera capa, yo inspecciono nomás con pintura, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, si está la capa bien delgadita, bien fina, y ¿cómo se llama? Y está linda, nueva, chévere. Pero si ya está vieja, poreada, gruesa. Por ejemplo, lo que pasa también es que, por decirles, en algunas industrias, y el ejemplo del Oriente, el rato que no tiene nada que hacer la gente, les dan ¿cómo se llama? El balde de pintura, vaya a pintar. Y les tienen pinta y pinta, pinta, cosa que esas estructuras saben estar con 10, 15 capas de pintura. Vos vas a inspeccionar, ¿qué va a inspeccionar? Límpieme, porque encima más que está gruesa, irregular, fea, entonces no hay tal, ahí si despinten nomás, o me toca a mí pintar para hacer la inspección, ¿sí? Pero cuando la capa es delgada y está chévere, limpia, no hay ningún problema. Pero está dentro de los problemas que tiene el rato que voy a hacer partículas magnetizables. Curva de histeresis. Listo. Chévere. Entonces, un lindo tema que toca ver cuando justamente se habla de los materiales ferromagnéticos. Entonces, de los materiales ferromagnéticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que vemos en la gráfica es una curva de histéresis de un material. ¿Qué es esta curva de histéresis? Es una propiedad, es una característica que tienen todos los materiales. Es algo parecido como el rato que tú quieres hacer un ensayo de tensión a un acero cualquiera. Entonces tú lo primero que dices, dame la curva esfuerzo-deformación. Entonces tú quieres saber el material, el comportamiento que tiene el material ante una tensión. Entonces te vas a la curva esfuerzo-deformación. Le coges al material y ¡pum! Le estiras, entonces el material, hay un esfuerzo, se deforma, hay un esfuerzo, se deforma, hay un esfuerzo hasta que ¡prac! Se rompió y obtuve la curva esfuerzo-deformación. Entonces es una curva, es una característica que me da mucha información valiosa al material. Entonces yo digo, ya chévere, ve, este material se comportó de una manera elástica de aquí hasta acá, hasta darle yo un esfuerzo de 30,000 PSI, se comportó como elástico. Y cómo se llama, y esta fue la deformación. El rato que yo le apliqué 60,000 PSI fue la máxima tenacidad que tuvo el material, y de ahí, a partir de ahí, ya bajó su esfuerzo, aumentó su deformación y se generó la fractura. Entonces, esta curva esfuerzo-deformación, el rato que estoy haciendo el ensayo de tensión, me da muchísima información valiosísima de su comportamiento, de sus propiedades mecánicas ante la tensión. Entonces, chéverísimo. De la misma manera, todos los materiales tienen una curva de histeresis. Entonces, esta curva característica que tienen todos los materiales me da el comportamiento que tiene este material con respecto al rato que yo le aplico, el rato de la curva esfuerzo-deformación, yo le aplico un esfuerzo, le ocupo una tensión, le estiro y ahí veo el comportamiento que tiene el material. De la misma manera aquí, ¿qué es lo que pasa? Yo a un material le meto un campo magnético y veo cuál es el comportamiento de ese material ante el campo magnético. Y el comportamiento de ese material ante el campo magnético me genera esta curva que se llama la curva de histeresis. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, yo cojo un material cualquiera, le cojo y estamos aquí en el punto 0. Entonces, a este material yo le voy a empezar a atacarle campo magnético. Entonces, miren que aquí está campo magnético, perdón, aquí está flujo magnético y aquí está fuerza magnetizante. ¿Sí? Entonces, en el eje X yo tengo la fuerza magnetizante y en el eje Y tengo la densidad de flujo. ¿Qué es la densidad? Significa, recuerden que en una determinada área
yo puedo contar mis líneas de campo magnético. Entonces, por decirles, en este cuadro, yo voy a tener una línea de campo magnético. Aquí yo ya voy a tener 2 líneas de campo magnético que lo atraviesan. Aquí ya voy a tener, no voy a hacer las X porque ahí les confundo. ¿Sí? Entonces, a ver, digamos que, como les decía, yo aquí tengo el yugo magnético que voy a inspeccionar un material. A ver, déjenme mejor salirme a la pizarra para indicarles qué es este flujo, la densidad de flujo, para que se entienda mejor. Listo. Entonces, miren. Entonces, ya, listo. Yo aquí estoy inspeccionando un material. Sobre este material, yo pongo mi yugo magnético, las patas del yugo magnético. Perdón. Entonces, por aquí circulan las líneas de campo magnético. 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 Listo. Freddy, por favor. Si yo tengo una medida de la densidad recuerda que es una medida, es buscar la cantidad en una determinada área. Entonces, si yo tengo una área de 1 por 1, 1 centímetro por 1 centímetro, lo que quieras, o 1 metro por 1 metro, no hay problema. Pero yo tengo, por cierto, un cuadrado de este cuadrado de 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Cuántas líneas de campo magnético están atravesando este cuadrado, Freddy? No sabría decir. ¿Cuántas líneas de campo magnético están atravesando el cuadrado rosa que le dibujé, Freddy? 4. No, ninguna. ¿Por dónde están atravesando? No atravesan. ¿Cuántas líneas están atravesándole? Bueno, ninguna entonces. 0, correcto. Ajá. Este mismo cuadrado, entonces, si yo diría densidad, sería 0 líneas de campo magnético por centímetro cuadrado. ¿Sí? Mientras que este es el cuadrado A. Ahora voy a ver el cuadrado B. ¿Cuántas líneas de campo magnético están atravesando el cuadrado B? Una. Una, excelente. Entonces, este va a tener una densidad de 1 sobre 1, 1 centímetro cuadrado, ¿no es cierto? 1, ¿cómo se llama? Líneas de campo magnético sobre el centímetro cuadrado. Este cuadrado de aquí, ¿cuántas líneas de campo magnético tienen? Ojo que es del mismo 1 por 1, no, sino que dibujo mal. ¿Cuántas líneas de campo magnético está este? 2. Ya 2, excelente. Este, ¿cuántas tiene? 3. 3, correcto, disculpa mi dibujo. Este, ¿cuánto es? 4. Correcto, sí. Entonces, mira, ahora sí está entendido la definición de densidad densidad de flujo magnético, ¿correcto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí nos regresamos a lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, nuevamente le estaba indicando que para dibujar esta curva, yo necesito primeramente la fuerza magnetizante H y necesito yo saber la densidad de flujo, que ahora ya sabemos que es cuántas líneas de campo magnético atraviesan una determinada área. Listo, chévere. Entonces, yo me traigo un material cualquiera y arranco desde aquí, desde 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le aplico una fuerza magnetizante. Yo le aplico una fuerza magnetizante, por decir, desde 1. ¿Qué significa una fuerza magnetizante? ¿Quién me da magnetismo, Freddy? Si yo quiero generar, como decíamos, al yugo magnético, al electroimán, si yo le aplico 0 de corriente, ¿cuánto de magnetismo me va a generar? 0. 0, exactamente.
Esa es la fuerza magnetizante, en este caso la corriente. Si yo doy más corriente, va a haber una fuerza magnetizante mayor y por lo tanto, si yo le doy más amperaje, va a haber una fuerza magnetizante más fuerte. Entonces, si yo le doy una fuerza magnetizante de 1, ¿qué es lo que me dice? Que se va... Sería 1 la... Ya, digamos que yo encuentro uno de una línea de campo magnético. Exactamente, yo encuentro una línea de campo magnético. Si os doy 2 amperios, por decirte, de fuerza magnetizante, yo veo en mi material y veo ya veo 2 líneas de campo magnético. Si yo meto 3 amperios de fuerza magnetizante, voy a encontrar al interior del material 3, ¿cómo se llama? 3 líneas de campo magnético. Si yo meto 4 amperios, voy a encontrar en el interior del material 4 líneas de campo magnético. Si yo meto 5 amperios, yo voy a encontrar 5 líneas de campo magnético. Si yo meto 6 amperios, encuentro que ya me mete 5 y veo, y hay 5 líneas mismo. Meto 7 amperios y sigue habiendo 5 líneas. Meto 8 amperios y me sigue detectando 5 líneas. Meto 9 amperios y sigo encontrando solo 5 líneas de campo magnético. ¿Qué en este instante, qué pasó con el material? ¿Saturó? Se saturó. Muy bien. Es igualito como el agua. Tú estás con un vaso de agua. ¿Y qué pasa? Coges una cuchara de sal y le mezclas. Le pruebas y ¿qué tal está el agua? Salada. Salada. Pones otra cuchara de sal, le mezclas y pruebas ahorita ¿cómo se llama? El agua. ¿Qué tal está el agua? Va a estar más salada que antes, ¿no es cierto? Porque antes le metiste 2 cucharas y ahora le metiste antes le metiste 1 cuchara y ahora le metiste 2 cucharas, ¿correcto? Sí. ¿Qué pasa ahora si tú le metes 3 cucharas y le mezclas y pruebas otra vez? ¿Qué pasa? Más salada. Más salada simplemente. Entonces es igualito. Yo le meto más fuerza magnetizante al material, o sea, le meto más amperios y voy a tener más densidad de flujo magnético dentro del material. Pero va a llegar un punto que se satura. ¿Qué pasa si yo ya le meto 10 cucharas de agua 10 cucharas de sal al agua? ¿Qué va a pasar ya con el vaso de agua? Va a llegar un punto que ya no se vuelve más salada el agua, sino llega hasta un punto y listo. ¿Y qué va a pasar con la sal? Sigues metiendo más cucharas de sal y si has hecho ese experimento, ¿qué pasa en el fondo del vaso? Y queda la sal. Exactamente, ya no se mezcla. Tú sigues aumentando cucharas de sal, mezclas, bates, ya no se te mezcla, sino la sal ya se va al fondo, ya no se mezcla con el agua. ¿Por qué? Porque el agua se saturó. Lo que tenía que absorber de sal el agua te absorbe, pero llega un punto que ya no te absorbe más. Entonces tú le metas la de sal que sea, ya no se vuelve el agua más salada, sino simplemente el agua la sal se va al fondo, ¿Por qué? Porque el agua ya se saturó. ¿Está entendido? Sí. La misma situación es en el material. Si yo le meto más fuerza magnetizante, más amperaje, va a llegar a un punto, y yo veo en el interior del material y efectivamente está más magnetizado. Chévere, le meto más amperaje, más se ha magnetizado. Hay más líneas de campo magnético, más líneas de flujo magnético. Pero va a llegar un punto que así yo le meta más amperios, ya no va a haber más, porque el material se me saturó. ¿Y qué pasa cuando el material está saturado, digamos? Nada, simplemente que, o sea, es igualito como por decirte el yugo magnético. El yugo magnético no tiene regulador de amperaje, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si es que, ¿cómo se llama? Eso vamos a hacerle en el día de la práctica, no hay ningún problema. Lo que pasa, mijo, es que nosotros en oficina tenemos un medidor de magnetismo residual. Entonces, yo le meto más amperaje
y ¿cómo se llama? Le meto más amperaje y ¿qué va a pasar? Que el material va a tener, yo le mido y va a medir más magnetismo, el material va a tener mayor magnetismo. Le meto más amperaje y le mido al material y va a tener más magnetismo. Le meto más amperaje, le mido al material y va a tener más magnetismo. Le meto más amperaje y le mido el magnetismo en el material, va a estar más magnetizado. Pero va a llegar un punto que ya no se me magnetiza más, o sea, ya no se vuelve, es como si que yo le estuviera metiéndole carga a un imán, le meto corriente y el imán se me vuelve más fuerte, le meto más amperaje y el imán es más fuerte, le meto más amperaje y el imán se vuelve más fuerte, pero ya llega un punto que le meto más amperaje y ya el imán ya no se me vuelve más fuerte, ya se queda con la misma fuerza magnetizante, le meto más amperaje, no, ya no se me vuelve más fuerte, sino ya se me saturó. Es igualito como la pista, como yo les decía, el material es una pista de carreras para las líneas de campo magnético. Si es de 10 vías, yo puedo meter un carro. Sí, Puedo meter 2 carros. sí, también. También, hasta que llega a los 10, se me llenó la pista. Puedo meter ya 11 carros. Ya no. Ya no, porque mi pista de carreras solo es para 10 carros, solo tiene 10 pistas, no puedo meter más. Simplemente se me saturó el material. Es igualito. Gracias. El rato que hagamos la práctica de esto, va a estar más entendible, ¿sí? Entonces, los materiales se comportan y entonces va a llegar al punto A que se llama el punto de saturación. Entonces, el rato que llegó ya al punto A de saturación, entonces ya si yo le meto una fuerza magnetizante mayor, ya naranjas, ya no responde más. Listo. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que hago? Entonces yo empiezo a atacarle con una fuerza magnetizante negativa. Ya, entonces, antes yo le estaba aplicando una fuerza magnetizante positiva, qué sé yo, te le estaba aplicando 2 amperios, como te acuerdas que estábamos diciendo aquí, 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios, 4 amperios, 5 amperios, 6 amperios, etcétera, etcétera. Pero le estábamos dando amperios positivos. Ahora le voy a dar amperios negativos. ¿Sí? Le voy a dar amperios negativos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo le podría dar amperios negativos? ¿Es posible o no es posible eso, Freddy? No, no de lo que Sí, estamos... sí, ¿cómo? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con la corriente alterna? Ah, bueno, ya, bueno, ahí sí. Ajá, la corriente alterna tiene un pico positivo, luego un negativo, un pico Claro, positivo, un negativo. Entonces, simplemente yo lo que le voy a dar ahorita es un pico negativo de fuerza magnetizante negativa. Entonces, mira, el rato que, si por decirte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, digamos que yo ya le metí 8 amperios, entonces llegó aquí a 8 y por decirte, encontré yo solo únicamente 5 líneas de flujo magnético, 5 líneas de campo magnético. Chévere. Entonces, yo empiezo a darle al revés y ya empiezo a meterle, ya le bajo a 7, ¿sí? Le bajo a 7 amperios. ¿Y qué pasa? Mira, otra vez me da 5, chévere, no hay problema. Le meto 6, le meto 6, sigue dándome en 5, no hay problema. Le meto 5, ya me bajo a penitas. Ahora le meto 4 amperios. Ya me viene acá a 4. Le doy 3. Y me va a 3, le doy 2 y se va por aquí mismo, le doy 1 y me regresa acá. La cuestión es que, mira, yo regresé otra vez a 0 amperios, entonces estaba en 8, luego le bajé a 7, luego le bajé a 6, luego le bajé a 5, a 4, a 3, a 2, a 1. ¿Y qué pasa? El material no se me regresa por la misma curva, sino se me regresa por otro lado. Entonces se me regresa por la curva amarilla, no se me regresa por la curva roja. Es igualito como al material.
al material, como el material cuando yo le meto a la prueba de tensión y yo sobrepaso el punto de la zona elástica. ¿Qué pasa el rato que yo ya le paso de la zona elástica? El rato que suelto la fuerza, ¿qué pasa con el material, con la deformación, ¿cómo se llama, Freddy? ¿En el momento de qué? Perdón. Si sobrepaso, estoy yo haciendo el ensayo de tensión, Ajá. ¿no es cierto? Y ya sobrepasé el punto elástico. Sobrepasé el punto elástico y descargo la fuerza de tensión y regresa el material a su posición, entre comillas, normal. Pero ¿qué pasó? Como ya sobrepasé el punto elástico, ¿qué pasa con el material? ¿Deformación sería? Excelente, ya quedó deformado. Cuando yo un material le cojo y le estiro, le suelto, regresa a su posición normal. Le estiro un poquito más, le suelto, regresa a su posición normal. Le estiro, le suelto, otra vez regresa a su posición normal. Hasta que sobrepase el punto máximo elástico. Sí, el punto elástico. El rato que ya sobrepasé el punto elástico, el rato que yo suelto, ya queda el material deformado. Correcto. Entonces, por eso es la situación que yo, cualquier material yo puedo deformarle, puedo torcerle. Tengo una varilla de construcción, entonces le tuerzo, regresa a su posición normal. Le tuerzo, llega a su posición normal. Pero llegó un punto de curvatura que yo le torcí tanto, sobrepasé el punto elástico y ya queda la varilla torcida. Entonces ya queda deformada. Igualito aquí. El rato que yo le metí líneas de campo magnético, más fuerza magnetizante, y después quito la fuerza magnetizante, quito la fuerza magnetizante, ¿qué es lo que pasa? El material, el rato que yo ya quité toda la fuerza magnetizante, el material ya no me regresa a la misma posición, sino, miren, aquí estoy en B, la fuerza magnetizante ya regresé a 0, pero quedó el material magnetizado, quedó con una retentividad. Entonces, por eso es la situación de que lo que yo les decía, si yo le aplico el yugo a un material y después le suelto al yugo, le desconecto al yugo, ese material me queda con un magnetismo residual porque el material tiene retentividad. Si vamos a lo que veíamos ayer, los polos magnéticos están desordenados en un material. El rato que yo le aplico un campo magnético, se me ordenan los polos magnéticos, pero le suelto, le elimino la fuerza externa y los momentos magnéticos se vuelven a desordenar, pero no tan desordenados. Quedan medios ordenaditos, medios desordenaditos. Entonces queda con un magnetismo residual. Queda con retentividad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Yo la fuerza magnetizante, yo ya me regresé a 0, pero así me regrese a 0, me queda con un magnetismo residual. Entonces, yo llegué a este punto de magnetismo residual. Y ahora sí lo que te dije anteriormente. Entonces, ya le bajé a 0, me llegó acá. Entonces, ahora sí empiezo yo a atacarle con un amperaje negativo, con un -1, con un -2, y hasta llegar con un -3. ¿Qué pasa? El rato que estoy con -1, yo ya cuento y ya veo que hay 3 líneas de campo magnético. Llegué a 2, ya veo que hay 2 líneas de campo magnético. Llegué a -3 y ya llegué a 0. Entonces, eso es lo que se llama la desmagnetización. Entonces, ahí viene la situación. Estamos en campo, estoy inspeccionando un material y me dicen, oiga, señor, verá que usted tiene que dejarme desmagnetizado. Hijo de Penham. ¿Cómo le desmagnetizo? Esa es la pregunta del millón. Yo estoy con el yugo. ¿Y qué es lo que dice aquí la teoría? Que yo tengo que darle una fuerza magnetizante para desmagnetizar. ¿Yo qué tengo que dar? Una fuerza desmagnetizante, ¿qué? Negativa. Negativa, o no necesariamente negativa, sino opuesta a la fuerza magnetizante inicial. Entonces, si estoy con un yugo magnético, ¿cómo le cambio la fuerza magnetizante de positiva a negativa? Sí, invertirlo. Le doy la vuelta al yugo.
Si estoy con corriente continua, simplemente lo que hago es le doy la vuelta al yugo. El rato que estoy con corriente continua, al darle la vuelta al yugo, estoy ya cambiando la fuerza de positivo a negativo. ¿Sí me cacha? Sí. Ya vamos a ver un videito también y en la práctica también vamos a hacer esto. Entonces, simplemente como cambia la polaridad de positivo a negativo. Entonces, llegó a un punto que yo tuve que aplicar una fuerza negativa, en este caso, como por decirles el ejemplo, llegué a unos menos 3 amperios para que mi material quede desmagnetizado. Después, si le sigo aplicando esa misma fuerza, pero con mayor fuerza, le doy un menos 4 amperios, le doy menos 5 amperios, le doy menos 6. Nuevamente, el material empieza a cargarse, a magnetizarse, hasta que nuevamente se va a saturar. Nuevamente, miren, se va a saturar, pero con la fuerza contraria. Antes se saturó con la fuerza positiva, ahora se va a saturar con la fuerza negativa. Y nuevamente empieza lo mismo. Entonces ya como se me saturó, empiezo a trabajar nuevamente inversamente. Entonces estaba en menos 8 amperios, le bajo a menos 7, le bajo a menos 6, le bajo a menos 5, le bajo a menos 4, le bajo a menos 3, le bajo a menos 2, le bajo a menos 1 y oh sorpresa, que se me quedó otra vez magnetizado. Entonces los puntos B y E son puntos de retentividad. ¿Sí? Entonces, ahora sí, resumiendo este cuadro, este dibujo, yo tengo varios puntos importantes. Freddy, el punto A y el punto D son puntos de Saturación. Excelente, son puntos de saturación. El punto B y el punto E son puntos de Retentividad. Perfecto, de retentividad. O sea, el rato que yo ya elimino la fuerza que estoy magnetizando, el material se me quedó magnetizado. Y los puntos C y F, ¿qué será? ¿Fuerza para qué? Fuerza magnética. La fuerza magnética, ¿pero para qué? Para desmagnetizar, para dejarle nuevamente a mi material en cero magnetismo. Entonces, es la fuerza contraria que yo necesito para desmagnetizar el material. ¿Sí? Entonces, A y D, puntos de saturación. B y E es la retentividad del material después que elimino la fuerza magnetizante. Y los puntos C y F es la fuerza que yo necesito para eliminar completamente el magnetismo residual que me quedó dentro del material. Es un poquito feo esta parte, pero es necesaria para que entiendan cuál es el comportamiento que tienen los materiales ante el ataque de una fuerza magnetizante, ante el ataque de un magnetismo, ¿sí? Y cuál es su comportamiento interno que tiene este material. Lo que ya dijimos, la fuerza coercitiva es llamada la fuerza que es requerida para disminuir y bajar a cero, o sea, para desmagnetizar, que son los puntos C y F, que es lo que ya dijimos. Entonces, la fuerza que yo necesito para desmagnetizar al material. Sí, que eso es justamente lo que vimos. Aparte de eso también... ya, dice, el rato que ya desmagnetizo, ¿qué es lo que dice aquí? El material nunca va a quedar totalmente desmagnetizado, sino hasta que yo le caliente y le sobrepase el punto de Curie y se convierta nuevamente en un material paramagnético donde los dominios están orientados al azar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes agua y le pones a la cocina para hacerle hervir, y si tú pones por ahí una alberjita, digamos, ¿cómo se llama, Freddy? El rato que está fría el agua, ¿se mueve la alberjita? No. No, el agua está quieta. Pero el rato que está hirviendo, ¿se mueve la alberjita? Sí. Ay, si se está agitando, peor que sea. Igualito. Recuerda que cuando el material es magnético, ¿qué pasa con sus dominios magnéticos? ¿Están ordenados o están desordenados? Y desordenados. No te escuché. ¿Están qué? Y
¿Cuándo me decía cuando está magnetizado? Cuando está magnetizado, cuando se comporta como un imán, ¿cómo están los dominios magnéticos? ¿Ordenados o desordenados? ¿Ordenado? Perdón, discúlpame, están ordenados. Perfecto, están ordenaditos. Entonces, cuando están ordenados se comporta como un imán. Entonces, si yo quiero desordenar para desmagnetizar el material, ¿qué tengo que hacer? Igualito que el agua. Le caliento y los átomos, los electrones, todito se desordena. Igualito que la alberjita, se va para arriba, para abajo, para arriba, porque le estoy calentando, le estoy haciendo hervir. Igualito. El rato que yo ya cambio, el rato que yo subo la temperatura al material, le meto a un horno y le empiezo a calentar, el rato que sobrepasa la temperatura de Curie, en ese instante el material pierde totalmente el magnetismo. ¿Y por qué pierde el magnetismo? Porque ha sobrepasado la temperatura de Curie. Ya se empezaron a alborotar, se desordenaron otra vez. Y desordenados ya no hay magnetismo. Entonces, ahora sí, si tú te tocó soldar, Freddy, y te topases con una tubería que está, ¿cómo se llama? Que está magnetizada, ¿qué tendrías que hacer para que, ¿cómo se llama? Para poder soldar ya tranquilamente y sin ningún problema. Desmagnetizarle sería. Correcto. ¿Cómo le vas a desmagnetizar? De acuerdo con lo que estamos viendo ahorita. ¿Con el yugo? Una es con el yugo, pero digamos que no tienes ningún yugo porque tú estás no trabajando ahorita en ensayos, sino estás trabajando en soldadura y no tienes ningún yugo por ahí para desmagnetizar. ¿Cómo desmagnetizas? ¿Imanes de pronto? No. Lee lo que está en la presentación. Ah, ya. El material nunca estará totalmente desmagnetizado hasta que se le caliente. Ah, calentando. Ajá, se le calienta, así es. Ahora viene la situación. ¿Cuál es la temperatura de Curie más o menos de los aceros? Vamos a ver. Temperatura de Curie en un acero, un A36, el estructural común y silvestre. ¿Sí? Vamos a verle. Vamos a verle, señor Google. Por favor, quiero la temperatura. Quiero la temperatura de Curie del acero, porque recuerden que cada material tiene su propia curva de histéresis. En este caso estoy poniendo la 36, que es el acero común y silvestre que se ocupa en las estructuras. ¿Qué dice? A ver, temperatura de fusión, 1400. Ojo, se funde a 1400 grados centígrados. Entonces, cuando estoy haciendo yo un proceso de soldadura, ¿a qué temperatura llega el rato que estoy soldando, Freddy? ¿Sabes o no sabes? No tengo el dato exacto. Sí, no importa. ¿Cuánto más o menos crees? Creo que está entre 1000. Sí, exactamente. Estamos hablando de 5000 más o menos, dependiendo del proceso de soldadura, porque hay procesos más calientes y otros más fríos, y ahí dependiendo también del amperaje. A mayor amperaje, mayor temperatura. Entonces hay muchas, pero estamos hablando que están arriba de los 3000, 4000, 5000 grados centígrados, lógicamente. ¿Por qué? Porque si se funde a 1500, yo tengo que tener una temperatura superior a los 1500 grados para provocar esa fusión, esa fundición. Correcto. Ya, pero no me interesa ahorita la temperatura de, ¿cómo se llama? Si no, yo quiero la temperatura de Curie. ¿Dónde dice? A ver, ¿dónde está? Ya, mira. ¿Cuánto dice? A ver, dice 768 grados Ya, centígrados. 768 jodidos, hijo de su madre. Tú con un soplón, que es lo que generalmente ocupan los soldadores, ¿a qué temperaturas llegas con los soplones que son con gas, el gas de cocina? ¿A qué temperatura llegas? Entonces hay que tocar ver el punto de fusión, no es punto de fusión, el punto de ebullición tampoco es el punto de fusión. El punto de máxima temperatura que te da el gas de metano, no sé cómo ya. ¿Y cuánto vas a llegar? A 250 grados aproximadamente. Hijo de perro, entonces con los soplones normalmente que se ocupen soldadura, no vas a llegar jamás a los 768 grados. Porque como te digo, con el soplón se llega máximo hasta unos 250. Fritos, coloritos. Entonces, ¿cómo llegó a los 768? Aumentar sería. Mande. Aumentar. ¿Pero con qué aumentas la temperatura?
¿Cómo llegas a los 768 grados centígrados? ¿Cómo se hace? Con la misma soldadura. Ya dijimos que con la soldadura, ¿a qué temperatura llegábamos? 3.000, 4.000, 5.000. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se da un primer pase, generalmente con un electrodo de alta penetración, en este caso un 60-11, y como como el electrodo llega a 3.000, 4.000, entonces le calienta el material a 3.000, 4.000, llegó a más de 768 y le desmagnetiza. Entonces se le da un primer pase para romper el magnetismo, generalmente se le da con un electrodo 60-11 y de esa manera le rompes el magnetismo. Chichichi. Ya, entonces... Listo, entonces regresamos a donde estábamos. ¿A dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Listo, entonces estábamos... Ya, entonces... El material nunca va a quedar desmagnetizado. Si ocupamos un yugo, si hacemos cualquier cosa, no vamos a atinarle al 000. Para desmagnetizarle completamente, yo tengo que calentarle y sobrepasar la temperatura de Curie para que se desordenen totalmente y ahí sí ya se desmagnetiza el material. Listo. Ya, esto sí es ya otro tema, entonces eso lo dejamos para el día de mañana. ¿Preguntas, Freddy? No, no ahorita.